confiados, completos, plenos, Dios, de certidumbre de que nuestra vida te pertenece y entendiendo, Dios, la forma en la que debemos de vivir y relacionarnos contigo. Te bendecimos y te alabamos por Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Ok, abramos nuestra Biblia entonces en Mateo capítulo 6, el verso 11. Mateo capítulo 6, verso 11. Y dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Leemos en la Escritura, dice el Salmo 23, nada me faltará. Pero en muchas ocasiones, muchas veces lo que vemos o lo que pensamos es en lo que nos falta. Pensamos en lo que no tenemos. Y a veces decimos, bueno, Dios dices esto, pero yo siento que me falta esto, pero yo siento que me falta lo otro, pero yo siento que hay muchas cosas que estoy careciendo. Pues eso no le pasa, no solamente no nos pasa a veces a nosotros, que no es bueno. No es bueno decir me faltan cosas, porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado todo, lo dice el apóstol Pedro, lo escribe, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas o nos han sido concedidas a través de Cristo, y dice que por estas preciosas promesas podemos disfrutar de ellas. Entonces, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia está llena de promesas de que no nos va a faltar nada. Veamos entonces qué quiere decir el Señor Jesús. Vamos a titular el tema, el día de hoy, el pan diario. Entonces, es una frase dentro de la oración del Padre Nuestro. ¿De qué se trata esta frase? ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús? Es una oración o es la oración que debemos hacer por la provisión diaria. ¿A quién le enseña el Señor Jesús en estos momentos? ¿Quién estaba ahí? ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? A los discípulos. Bueno, dice Mateo 5:1 que el Señor Jesús está enfrente de una multitud y dice sus discípulos se acercan a Él. Pero no solamente eran sus discípulos, había un montón de gente, ¿se acuerdan que lo hemos estado viendo? Y esto es muy interesante, es importante pensar y recordar a quién le habla el Señor Jesús, porque de esa manera vamos a entender. Había personas como los soldados romanos, ¿sí? Los soldados romanos no necesitaban nada en su pensamiento, porque ellos eran los que gobernaban, y si querían algo a veces se lo robaban y traían la espada y pertenecían al reino conquistador. Entonces a lo mejor ellos consideraban que no necesitaban nada. Algunos probablemente sí en su corazón dirían, no me siento bien, tengo muchos dioses pero no estoy bien. Pero había personas como los fariseos, ¿se acuerdan? En cada sermón de Jesús había fariseos. ¿Se acuerdan que la Biblia nos enseña que de repente estaba hablando Jesús, ya salió uno, ya se quejó el otro, ya el otro está buscando cómo hacerle daño, buscando alguna frase que pueda usar, manipular para atacar a Jesús? Estaban los doctores de la ley, estaban la otra secta, los saduceos, también había, imagínense, muchos celotes que esperaban, si Él es el Mesías, entonces yo me he preparado toda la vida para pelear en nombre del Mesías, para pelear al lado del Mesías y matar a todos los romanos. Había gente pobre, muy pobre, gente que no tenía ni siquiera lo del día. Había personas que no solamente estaban pobres, sino estaban también enfermos. Había muchos paralíticos, había muchas personas inválidas, había personas invidentes, había personas sordas, había personas endemoniadas. O sea, ¿cuál era el tipo de audiencia que tenía el Señor Jesús? La mayoría de las personas o eran enemigos, o eran personas que estaban muy mal, muy necesitadas, y por ahí habría algunos que eran curiosos. Entonces, el Señor Jesús, piensen en lo que está diciendo a esa multitud, y los discípulos están oyendo de cerca. Imagina tú, ¿con quién te compararías? ¿Con los enfermos? ¿Con los leprosos? ¿Con los sordos? ¿Con los ciegos?
con los enfermos, con los que no tienen de comer, ¿con quién? O con los que están muy bien, también puede ser, ¿no? ¿Con quién te compararías? Pregunto esto porque imagina que esas personas están ahí, algunos están postrados, algunos están de pie, algunos sentados, o sea, es una multitud. Y Jesús les dice que pueden orar a Dios. ¿Cómo comienza la oración del Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan qué significa santificado? ¿Cómo lo sintetizamos? ¿No se acuerdan? La palabra santo significa que Él es, bueno, sí, apartado, pero también diferente. Apartado para un propósito. Apartado para un propósito. ¿Cómo podríamos, cuando decimos santificado sea tu nombre, cómo lo podemos entender en nuestro español castellano? Estamos hablando de que Dios es único. Había muchos dioses romanos, había muchos ídolos, había muchas, sí, pero solamente hay un Dios. No hay muchos dioses, hay un Dios. Ese Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y Jesús le dice a esa multitud, les dice, ustedes pueden orar a Dios, no como Dios lejano, sino como su Padre. Y pueden pedirle a ese Padre, que es Dios, el único, que supla sus necesidades. ¿Cómo te sentirías? Por eso les pregunté, ¿con quién te identificas? Yo podría decir, a lo mejor una persona que no tiene trabajo, podría decir, bueno, con uno de esos pobres, o con uno de esos inválidos, o con una de esas personas que no tiene capacidad ni siquiera de ganar su sustento. Si tú estás atado, si estás en algún problema de pecado, podrías pensar que eres de esas personas que a lo mejor están como los ciegos, que no pueden ver a Cristo, que no pueden oír la palabra de Dios, que no la entienden. Y podríamos así, ¿no? Hablar de las diferentes cosas. Si tú estás emocionalmente dañado, si tú estás triste, estás enojado, si estás amargado, si de la tristeza has pasado a la depresión, entonces tal vez podrías compararte con un leproso o con una de esas personas que estás atrás así como diciendo, pues eres mi última opción, ¿no? A ver si hay algo que me pueda ayudar. Entonces, que escucharas que te dicen, el único Dios, puedes tú acercarte y puedes pedirle que te supla de tus necesidades, y lo va a hacer. ¿Cómo te sentirías? Bueno, ¿cómo se sentiría aquellas personas? ¿Qué piensan que hubo en el corazón de esas personas? ¿Nada? ¿Qué? Esperanza. ¿Qué más? Mira, si yo me pongo en ese lugar, porque yo estuve en ese lugar, porque antes de Cristo y hoy todavía batallo con un montón de cosas, y me dicen, hay un solo Dios, y ese Dios tú te puedes acercar a Él y le puedes pedir que te ayude. Y pienso yo que eché a perder mi vida, y pienso yo en todo lo que hice mal, y pienso que muchas de las cosas que hoy todavía vivo son el resultado de haber vivido en desorden, de haber actuado mal, y me dicen, tú puedes acercarte y decirle que te provea cada día de tu sustento. Yo podría decir, ya la hice, ¿no? O sea, de esas cosas que como cuando llegas a la meta, cuando llegaste a tu casa y dices tú, oh, ya llegué. Podría tener reposo, o puedo tener reposo. La Biblia se trata de Dios. Entonces, Jesús está hablando y está diciendo, el Padre está diciendo, Dios es el proveedor de todos. ¿Quiénes? ¿Todos cualquiera? ¿De todos los qué? Todos los que piden. O sea, sí, de sus hijos, es padre de los hijos, pero ¿a quién le provee? Al que pide. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque si vamos a la carta, comenzamos diciendo que hay muchas veces que decimos, bueno, pues soy hijo de Dios, pero me falta esto, y veo todo lo que según yo no tengo. ¿Qué dice Santiago? ¿Ustedes no tienen? Porque no piden. Pero alguien dice, yo sí pido, pero pides mal. Pides
para tus deleites. Y dirías, no, pues es que ¿qué tiene de malo pedir esto y esto y esto y esto? Y a lo mejor no son cosas en sí mismas malas, pero un problema que podemos ver, un peligro que vemos dentro de la fe, es que las personas, los creyentes, se acercan a Dios. ¿Para qué? Para estar bien. Es que yo me acerco a Dios porque Dios me va a ayudar, porque Dios me va a bendecir, porque yo no quiero sufrir, porque yo necesito esto. Y no es malo acercarme a Dios. El problema es la actitud del corazón. Que yo me acerque a Dios para que Dios me supla. Porque entonces, ¿quién es el más importante? Yo. Yo me acerco a ti porque quiero que me suplas mi necesidad. Y la necesidad suplida debería ser el resultado ¿de qué? De que me acerco a Dios porque lo amo. O sea, me acerco a Dios no porque para mí sea bueno, sino porque es bueno para Dios. Entonces, Jesús habla del Padre como el proveedor. Las personas tenían que entender que ese Dios único del que les está hablando Jesús es el proveedor. Y para las personas es necesario que fuera su Padre. Ahora, cuando hablamos del pan, ¿qué nos dice la Biblia sobre el pan? Encontramos en la Escritura que el pan, bueno, se hace referencia al alimento, pero la mayoría de las personas en ese medio ambiente, pues el pan era como el alimento más importante. Algunos tenían para pescado. Algunos a lo mejor tendrían un poco para comprar fruta. Algunos salen a los campos para tomar pues del campo trigo y lo que puedan encontrar. Entonces, el pan habla así del alimento en general, pero también el pan en la Biblia, en un sentido figurado, habla de las cosas que son necesarias para cada una de las personas, para cada uno de nosotros, para mantener nuestra vida, para subsistir diariamente. Ahora, en cuanto al pan, había dos tipos de pan, y esto también es muy interesante. El pan de trigo, que lo comían solamente las personas que tenían dinero, porque la mayoría de las personas, y sobre todo seguramente en esa multitud, la mayoría comía pan de cebada. Era un pan duro, era un pan seco, era un pan que pues se lo comían porque no había de otro pan. Pero ese alimento, o lo que está tratando de enseñarles el Señor Jesús, no es solamente pedir el alimento necesario el pan físico, sino que las personas podrían entender que al venir al Padre podrían recibir el sustento para su alma. ¿Se acuerdan muchas veces? Lo vamos a leer en Isaías 55, si quieren abran su Biblia, Isaías capítulo 55. ¿Cómo es que muchas veces la Biblia habla? Lo encontramos en Juan capítulo 6 también. ¿Cómo la Biblia habla acerca del hambre, acerca de la sed también? Que no solamente es una hambre física, sino que tiene que ver con el hambre o con el sustento del alma. Isaías capítulo 55, verso 1 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando no comemos, ¿cómo se siente cómo nos sentimos interiormente? Algunos se enojan o nos enojamos, algunos nos ponemos nerviosos, algunos nos desesperamos, algunos se nos baja la pila y nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes. Entonces el pan no solamente se trata de sustentar físicamente nuestro cuerpo, sino sustentar nuestra alma. Y el verso 3 dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes
con David. Entonces las personas tenían que observar: puedo acercarme a Dios como mi sustentador, no solamente para la necesidad física, sino para mi alma. Ahora, ¿por qué, si Dios sabe y conoce nuestra necesidad, por qué Jesús nos enseña y podríamos entenderlo como una instrucción, como un mandamiento? ¿Por qué Dios nos manda orar? ¿Por qué Dios nos manda pedir? ¿Por qué Jesús dice: tienen que orar, tienen que pedirle al Padre? Y en la Biblia encontramos en todo momento: orad sin cesar, tenemos que aprender a pedir, tenemos que saber pedir. ¿Por qué? Que si Dios sabe las cosas, ¿por qué no me las da sin que yo se las pida? Porque la oración tiene que ver con que mi alma se mantenga apegada a Dios. La oración implica que yo tengo fe, y esa fe habla de dependencia en Dios. ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo es cuando oramos más? Cuando tenemos ¿qué? Problemas, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos hambre. Entonces, muchas veces no han pensado en esto y piénsenlo. A veces sí, nuestras decisiones nos llevan a problemas, pero muchas veces decimos: pero yo ahora como que no entiendo mucho esto. ¿Qué está pasando? ¿No han considerado que muchas veces Dios permite y nos pone en situaciones diferentes de prueba, a veces de aflicción, para llamar nuestra atención? Considérenlo, porque de verdad uno no se da cuenta qué tan lejos se ha apartado de Dios hasta el momento en el que nos damos cuenta que tenemos una necesidad. ¿Se acuerdan de una historia que aparece en la Biblia? Y vamos a hablar de personas bien espirituales. Lucas capítulo 2, dice la Biblia, se las voy a contar nada más, y dice la Biblia que todos los años José y María iban a Jerusalén a las fiestas. Se supone que los que tenían que ir a las fiestas, 3 fiestas al año, ¿se acuerdan ustedes? Eran los hombres, pero no estaba impedido que las mujeres fueran. Pues María iba con José, y a los 12 años llevan a Jesús, y está en el templo, y está con pues celebrando la fiesta, y dice que regresan. ¿Se acuerdan de esa historia? Van de regreso, y pasan 2 días. Y dicen: ah caray, ah caray, ah caray, ¿y dónde está Jesús, no? Ah caray, yo no sé qué habrá pensado José, qué cuentas le voy a enseñar a Dios, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y imagínate a María, voltea al cielo y dice: en la torre, ¿ya dónde dejé a Jesús? Y empiezan a preguntarle a la gente: oye, ¿no viene contigo? Oye, no. Y entonces, ¿qué? Regresan. ¿Cuántos días pasaron? Y ellos pensaban que Jesús estaba ahí. Y eran personas espirituales, ¿sí o no? Personas que temían a Dios, ¿sí o no? Pero, ¿y Jesús? ¿Estaba con ellos? Pero ellos estaban felices. Ellos creían que Jesús iba con ellos. Si tú crees que no te ha pasado, yo creo que sí te ha pasado. La Biblia nos da, ya no hablamos de otras personas espirituales, acaban de venir de Jerusalén y se les olvidó Jesús. Así es el corazón del ser humano. Entonces, muchas veces Dios permite que pasemos por esos momentos para recordarnos y decir: hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Ya tú estás por tu lado y yo por el mío. Entonces, Jesús dice, y la frase de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se podría decir de la siguiente manera: el pan nuestro que alcance hasta mañana. ¿Por qué hasta mañana? O sea, ¿por qué este día? ¿Por qué es suficiente con que alcance el sustento para cada día? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que no sabemos qué dará de sí el día de mañana? ¿A cada día cómo? ¿Le basta su propio afán? O sea, ahorita estamos. Mira, hoy, y no es comercial, no, pero hoy come, hoy agradece a Dios, hoy bendice a Dios, hoy disfruta a tu familia, hoy disfruta que puedes moverte.
Hoy es el día, dice la Biblia, ¿cómo? Este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Sí? Entonces, veamos 3 puntos para la enseñanza. El Padre y nuestras necesidades. El Padre y y su providencia. La providencia de Dios es esa doctrina o esa enseñanza bíblica que habla de que todas las cosas Dios las gobierna, Dios las controla y Dios las hace, las decreta, las permite. Dios está al control de todo. Ajá. Y el tercer punto, Jesucristo, nuestro sustento. Entonces, hablemos de las necesidades físicas. En la Biblia encontramos, hablemos de algunas personas. Comienzo con Deuteronomio capítulo 8. Dice la Biblia que, se los voy a leer, para que recuerden este pasaje, porque es un pasaje muy bonito. Fíjense, Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer les voy a leer desde el verso 2 hasta el 4 más o menos. Dice así: Moisés, hablando inspirado por el Espíritu Santo, le habla al pueblo de Israel antes. Imagínense, ahí está la tierra prometida, ¿no? Y Moisés les dice a todo el pueblo: ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero quiero advertirles algo. Se llama Deuteronomio, el nombre griego, porque se llama o se traduce la segunda ley. Es la repetición de toda la ley sintetizada en este libro para preparar a esta generación o a la descendencia de los que salieron de Egipto, y que los va a preparar a través de Deuteronomio para entrar en la tierra prometida y tener una relación correcta con Dios. ¿Ok? Entonces, capítulo 8, verso 2, y les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién los llevó al desierto? Dios. ¿Y quién los pasó en el desierto? Dios. Y fíjense en algo, dice: para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Pero, dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerdan quién cita este verso en el Nuevo Testamento? El Señor Jesús, cuando está en el desierto después de haber ayunado 40 días y es tentado por el diablo. Entonces, nosotros podemos decir, ¿un creyente puede pasar por problemas económicos? Sí. Y les digo algo, no se asusten, porque si hay una prueba que todos encontramos en la Biblia, que todos han pasado, cualquier creyente, y es de verdad casi la primerita, y es de las de casi de las de regalo, o sea, esta es la fácil, esta no te preocupes, ¿no? Es la necesidad, la escasez. Dice uno: ¡ay! No, esa es la fácil. Y no es para asustarlo, ¿no? Es más bien como aviso. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Los pasa por necesidad? Sí, para trabajar en su corazón. Lo dice literalmente. Pero, ¿qué dice? Te sustenté con maná. Ok, pensamos a veces, no tengo esto, y me preocupan mis necesidades económicas. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Noé? ¿Se acuerdan que Noé? Imaginen a Noé, traslademos la historia de hace aproximadamente 5,000 años, más o menos. Tal vez hasta un poquito más, ¿verdad? Noé, pensemos a hoy, pues hoy vemos, hay wifi, hay aviones, hay helicópteros, hay coches muy bonitos, bien rápidos, hay casas bien bonitas y bien grandotas, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando Noé entra en el arca, había una civilización. No sé mucho de esa civilización, no se sabe mucho, pero era una civilización en ese momento bien desarrollada. Y viene el diluvio, ¿y qué pasa? Se destruyó todo, no quedó nada.
Y cuando Noé salió del diluvio, piensen, a veces decimos, es que Noé tuvo fe, construyó el arca. Pues sí, pero tuvo fe y entró en el arca. Pero tuvo fe cuando salió del arca. Porque cuando sale Noé del arca, imagínate que tú sales y no hay nada. Porque no había nada. No había ni dónde sembrar. Estaba la tierra, pero ¿cómo estaría? No había árboles frutales, no había animales, no había nada. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Nada? Me regresa a la cabeza. Pues a lo mejor alguien hubiera dicho, vamos a construir una casa porque ya se va a hacer de noche y entonces ¿dónde vamos a dormir, no? A lo mejor alguien habrá dicho, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a sembrar algo o entonces vamos a ver a qué animalitos nos comemos porque... Y pensar en qué, en uno. Pero ¿qué hizo Noé? Levanta un altar y presenta un sacrificio. Entonces Dios sabe sobre nuestras necesidades y Dios siempre ha suplido la necesidad de cada persona. Noé no se murió de hambre. Son casos extremos, ¿no? El desierto y salir de una civilización, o bueno, más bien salir del arca y encontrar que no existe civilización. Y no hay nadie. No hay de que me voy al Walmart, no hay nadie. ¿Dónde compraba algo? ¿De dónde sacaría algo? Entonces cuando nosotros decimos en estos tiempos, híjole, la cosa está bien difícil. Bueno, sí, pero no estamos en esos tiempos. No estamos viviendo ni siquiera ese tipo de necesidad. Y alguien diría, bueno, mira, eso no me afecta tanto, pues yo con que tenga huevitos y un bolillito y un cafecito, soy feliz. Porque a veces el contentamiento, hay gente que tiene mucho contentamiento. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Cuál es la necesidad del corazón? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Porque esa multitud a la que le está hablando el Señor Jesús, ciegos, mudos, paralíticos, pobres en una pobreza extrema, huérfanos, viudas, ¿se sentirían bien? ¿Cómo los trataban los romanos? ¿Qué les decían? Perro judío. O sea, no solamente era el dicho, que ya es ofensivo, no es un halago. El trato que se les daba. Bueno, dijeras, los romanos los trataban mal, pero los judíos se llevaban bien entre ellos. Bueno, los religiosos, ¿se acuerdan? Se peleaban. Gilel contra, ¿cómo es? Chamán, Shimón. Se peleaban a ver quién tenía la mejor teología. Y entonces buscaban hacerse daño o descalificarse las unos a los otros. ¿Los huérfanos y las viudas eran cuidados? Dios constantemente le está diciendo, cuida de las viudas, cuida de los huérfanos. Constantemente en la Biblia encontramos eso. ¿Alguien cuidaba de los pobres? ¿Alguien cuidaba de aquellos? Acuérdense de eso. Cuando al Señor Jesús le presentan, ¿se acuerdan? En Marcos dice que vienen, le llevan a un paralítico, no pueden entrar porque está el gentío, y abren el techo, ¿se acuerdan? De la casa ¿de quién? De la suegra de Juan. Sí. No, de Juan y Jacob. Abren y bajan, ¿y se acuerdan todo lo que pasó? Empiezan a cuestionar a Jesús. Oye, ¿por qué lo sanas? ¿Y cómo? Y entonces, si tú dices que perdonas pecados. O sea, no se alegraban de lo que pasaba. Era una indolencia al dolor de las personas. Las personas entonces un huérfano estaría feliz, una persona enferma, un leproso estaría feliz, alguien que ha perdido todo por los impuestos, eran muy altos los impuestos, les quitaban a las personas sus negocios, les quitaban sus barcas, les quitaban todo, de dónde trabajaban, de dónde comían. ¿Estarían felices esas personas? ¿Tú crees que las personas eran así como, ay, qué padre, vamos al cine? La realidad es que esos tiempos fueron muy difíciles socialmente, económicamente, políticamente, pero lo peor, religiosamente, hablando como nación, se habían alejado de la palabra de Dios. Mira, puedes aguantar lo que sea, de verdad, delante de Dios. Cualquiera puede aguantar lo que sea si Dios te fortalece. Mira, tú ponte a alabar a Dios, ponte a adorar a Dios. Cuando terminas, hasta la cara te cambió.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo un clic en tu corazón. Y a lo mejor traías así como el mundo en la espalda. Pero después de pasar un tiempo en la presencia de Dios, puedes aguantar lo que sea. Pablo aguantó un aguijón y decía, Dios me da un aguijón. Un mensajero, ¿de quién? Que me abofeté. O sea, no, la frase se oye así hasta poética a lo mejor, pero si tú analizas eso, uno de los cristianos más impresionantes diciendo eso, y dice, bueno, le he orado al Señor, pero me dijo que no, y entiende que es por causa de su carne, de su condición, de que le batallaba con el orgullo, que dice, para que no me exalte sobremanera por las visiones que he recibido y por todo lo que Dios hace, Dios me ha dado esto. A Esteban lo estaban matando, lo están apedreando. Oye, a mí me dieron una vez de niño un pelotazo en el ojo, me tiré al piso. Y después yo ya sabe que uno es así dramático, ¿no? Yo dije, se me va a caer el ojo, se me va a salir. Tenía como 8 años, perdónenme, estaba chico, ¿no? Como 8 años. Entonces me asusté, no, y así, es que yo veía borroso. Yo dije, no, ya no voy a volver a ver bien. Sí fue un pelotazo así, ¡pum! Bueno, pensemos. ¿Cuál es la condición? Puedes aguantar lo que sea. Le están dando lo están apedreando, lo están matando. Si ya que alguien te agreda, una persona que te agrada es feo, ¿no? Una persona que te agrada te incomoda, te pone ansioso, a veces hasta te puede dar miedo, te puedes enojar. Pero es una multitud gritándote que eres un hereje y agarrándote a pedradas para matarte. Pero Esteban se quejó. Entonces uno puede, a la luz de la Biblia, uno puede aguantar lo que sea, si el Espíritu Santo nos está suministrando. ¿Cuál es tu necesidad? Porque lo que dice la Biblia, no solamente Jesús hablaba del pan físico, y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Porque en el mundo las personas buscan saciarse con alcohol. Ahí puse algunos ejemplos. El hijo pródigo, dice la Biblia, que intentó saciar su hambre, su necesidad con las algarrobas, ¿no? Comida de cerdos, comida de demonios, o sea, metiéndose quién sabe qué tantas cochinadas. La gente en el mundo, para sentirse tranquila, se mete alcohol, se mete drogas, se mete pastillas, se alucina, porque quieren huir de este mundo. Otras personas piensan que es teniendo muchas mujeres, teniendo muchos hombres, buscan en el mundo. Pero no hay una forma de poder saciar el hambre espiritual más que viniendo y siendo sustentado por la providencia de Dios. ¿Se acuerdan? En la Biblia encontramos, ya hemos hablado algunos ejemplos, pero ¿se acuerdan del profeta Elías? ¿Se acuerdan de él? Un hombre de Dios de oración, un predicador, un ferviente, ¿no? Y dice la Biblia que un día empieza a haber un montón de hambre en toda la tierra de Israel. ¿Y qué le dijo Dios? Ve a la tierra de Sarepta y ve con una viuda y ella te va a sustentar. Pero dices, bueno, pues ya me dijo Dios. Imagínate, ¿qué hubieras pensado? Pues la viuda debe tener dinero, debe estar bien. Pero cuando llega con la viuda, ¿qué le dice? Tengo harina, aceite para cocerlo, comerlo y dejarnos morir. Mi hijo y yo. O sea, aparte viuda y con un niño. Y Elías tiene que decirle a la viuda, dame primero a mí. Qué difícil. Ahora, la Biblia dice que Dios ya le había hablado a esa viuda. ¿Qué pasó? La viuda hace un acto de fe, ve primero por la obra de Dios, por el hombre de Dios, ¿y cuál fue el resultado? Ve y pide todas las vasijas que puedas. Todas. Y va y dice, trae muchas y empiezan a llenarlas. ¿Qué se acabó primero? ¿Las vasijas o el aceite? ¿Qué quiere decir? La gracia de Dios no tiene fin, no tiene límites. ¿Dios va a fallar? Va a llegar el momento en que, porque el corazón es terrible. Y a veces uno dice, bueno, hoy la libré, pero mañana
Y cuando leemos en la Biblia estas pinceladas de la obra maravillosa de Dios, ¿qué decimos? La gracia de Dios no tiene límites, no se va a acabar, no se va a detener la provisión de Dios. Pero alguien podría decir, bueno, eso está bien y se oye bien, pero tú no sabes lo que yo hice. Tú no sabes que yo estoy viviendo esto por todo lo que yo he hecho. Acuérdense de un ejemplo. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan que se roba la primogenitura? Había una promesa de Dios, pero hizo lo mismo que Isaac lo hizo, que lo mismo que su abuelito Abraham, y tomó la bendición en sus manos. Yo hago a mi manera, yo hago lo que yo. Y le roba la primogenitura a Esaú. ¿Se acuerdan? Y a final de cuentas, ¿qué sacó? Salió huyendo porque lo querían matar. ¿Qué traía en la bolsa? ¿Qué traía en la mano? ¿Traía algo? Nada. Y se encuentra a medianoche en un lugar desértico, sin nada. Y lo único que puede, se acuesta a dormir, cansado. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios vino y Dios habló con él. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? No me hagan esas caras porque... Date un pellizco ahí. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? No le hagan. Pues por medio de su palabra. Exactamente. No hay otra manera. No hay otra forma. Es su palabra. Cuando yo abro la Biblia y leo la Biblia, es Dios quien está hablándome. Cuando entienda, en la medida que entienda eso, voy a amar cada vez más la Biblia. Y la Biblia se convierte en algo hasta divertido. Que no. Porque uno aprende. Pero de repente uno se encuentra con personas que dicen, chin, este se parece a mí, ¿no? ¿A poco no? Y entonces Jacob ha perdido todo. Porque es un tramposo. Es un malvado. Es un, ¿cómo diríamos? Un gacho. ¿No? Es tranza, es bueno, ladrón. Y Dios se le acercó y le dijo, te voy a traer de regreso a esta tierra y yo voy a cumplir la promesa que yo hice. Y tú dices, wow, qué hermoso. Pero la disciplina, ¿se la quitó Dios? ¿Se la evitó? No. ¿A dónde fue a parar Jacob? O sea, él era tranza, ¿no? O sea, pero transó a su papá, se transó a su hermano, se engañó así, no. O sea, dices tú, este cuate, no. Diría uno, ni cristiano es, ¿no? Pero llega y ¿con quién a dónde va a parar? De su tío, su amado tío. ¿Y cómo era el tío? ¿Cuántas veces le cambió el salario? O sea, 10 veces más tranza que este. Trabaja por mi hija 7 años y mira, es tuya. Y se la cambia. Ahora otros 7, 14. O sea, la disciplina la recibió. Sí, Dios lo iba a regresar a su tierra, pero pasó por la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que Dios, entendemos dos cosas, que Dios siempre va a suplir y va a cuidar de sus hijos, pero también va a tratar con nuestras vidas a través de la disciplina. Y vamos a terminar, porque ya me sacaron allá la roja, amarilla, morada, no sé. Jesús cuando le dice a esa multitud, están tirados, sentados, parados, y están escuchando que pueden acercarse a Dios y decirle, papá, dame mi alimento diario, dame mi sustento diario. Pero no solamente alguien diría, mira, a mí no me des de comer, Señor, ahí la llevo y más o menos, pero yo quisiera que me ayudaras porque mi corazón está tronado, mi corazón está quebrado, mi vida está fracturada. No, nada está bien. Y Jesús les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Era el pueblo judío. Y ese pueblo judío, 1500 años antes, lo leímos en Deuteronomio 8, ¿qué fue lo que pasó? En medio del desierto Dios les dio maná. Y sustentó no solamente su vida física, sino que lo sustentó completamente. Jesús les dice,
pueden pedirle al Padre que les dé su sustento. Pueden decirle a Dios, mi pan, dámelo hoy. Pero ¿saben qué es lo mejor de eso? Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús no está diciendo, pídanle y algún día a lo mejor les va a dar. Jesús les dice, pídanle, porque el Padre ya les ha dado el sustento que necesitaban. ¿Quién era ese sustento? Jesús. Jesús estaba enfrente, no necesitaban ir a regresar y comer, buscar pan de cebada, porque tenían el maná, el pan que descendió del cielo, el pan que daba vida eterna a las personas. Imagina entonces si estás fracturado en el corazón, imagina si estás terriblemente atormentado, si tienes culpa, si echaste a perder tu vida, si eres como fracasaste en tu vida de tal manera que ni siquiera puedes sostenerte, si a lo mejor te alcanzó tu pecado, lo que sea, lo que fuera. En ese momento el Señor Jesús está enfrente y les dice que pueden pedirle al Padre y el Padre les va a proveer. Y ya estaba la provisión de Dios lista, porque Jesús ya había venido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué les estaba mandando Jesús a esa multitud? ¿Quieres salir de tu condición? ¿Tienes hambre? ¿Quieres ser saciado? La respuesta era sí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás bien? No. ¿Quieres recibir esa provisión de parte de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿A quién tenían que ver? A Jesús, y lo tenían enfrente. Y eso mismo está pasando en este momento delante de ti. Porque esas personas, algunos a lo mejor nada más veían a Jesús así como de lejos, pero escuchaban su palabra. Y no se trata de lo que vean. No andamos por vista, andamos por fe. No te preocupes del día de mañana. No caigas en el engaño del mundo, del diablo, de tu pecado. Decir, ¿y mañana qué voy a hacer? Y te truenan los dedos. Imita a Jesús. Jesús se preocupaba de lo que vendría el día de mañana. Pero ya Jesús no trabajaba, ¿o sí? Bueno, secularmente, por decirlo. Porque hasta los 30 años Jesús fue un carpintero. Y a partir del momento en el que Jesús comenzó su ministerio, el Padre lo sostenía. ¿A través de qué? De las ofrendas. ¿Y quién daba las ofrendas? Mayormente las mujeres. Imaginen eso. ¿Por qué Jesús fue suplido? ¿Y cuál sería el ejemplo de Jesús? Mientras tú camines en el orden de Dios, no tienes de qué preocuparte. Ahora, ¿te equivocaste? Arrepiéntete. Si ya te diste cuenta, arrepiéntete. Porque de todas maneras Dios no te va a dejar. Dios no abandona. ¿Te disciplinará? Lo más seguro que sí. Pero no te va a dejar. Y la disciplina va a mostrar su amor. Jesús nunca se alarmó ante las tribulaciones y ante las necesidades. Siempre, siempre, siempre podemos ver a Jesús como nuestro más grande ejemplo. ¿Cuál era el pecado que había en la mayoría de las personas? A mí me gusta ahorrar. Y yo creo que es una buena obra o es algo bueno ahorrar. Porque la Biblia enseña que José le dijo a Faraón, mira, 7 años de abundancia, pero júntale, porque cuando pasen 7 años, van a venir 7 años de vacas flacas. Pero si tú haces esto, no le va a faltar comida a nadie de aquí. Y salió. Pero a veces podemos caer en el error de juntar y almacenar porque yo confío en lo que tengo guardado, en los bienes que tengo, en las capacidades que tengo. Ese es el pecado más grande
en la vida de las personas. ¿Por qué las personas no oramos a Dios para pedir el sustento? Porque la mayoría no ora y le dice a Dios, Padre, mi pan de cada día dámelo hoy. La mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque a lo mejor inconscientemente, pero la realidad es que te sientes Dios. ¿Qué dice la gente? No, pues que ya no hay de otra. Pues vamos a orar. Hijo, espérate. O sea, ya que tú, Diosecito, no pudiste con tus grandes capacidades y tu gran poder, no pudiste, bueno, pues entonces vamos a ver si tú sí puedes, Dios. Pues ya nada más me queda orar. Y te pones a orar. ¿Sí o no? Es muy común eso. ¿Qué es lo que el Señor enseña? Ora, depende, cree, confía. Porque ¿quién? El Padre, el único Dios, es nuestro proveedor, que no solamente va a suplir las necesidades físicas, sino lo mejor, las necesidades emocionales, las necesidades mentales. No tenemos que estar ansiosos, temerosos, solamente tengo que pensar, ¿quién es Jesús? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si vengo al Padre a través de Jesús, el Padre que proveyó el maná en el desierto, me ha provisto el verdadero pan del cielo, que se llama Jesucristo, que es su Hijo. Podemos decirle a Dios, aquí está mi necesidad, aquí estoy yo, lo eché a perder o no lo he logrado, necesito que tú me ayudes. Piensen en esa multitud, después de oír que Jesús les decía, Dios les va a suplir sus necesidades, porque es su Padre, ¿cómo habrán regresado a su casa? A lo mejor no ricos, no millonarios, pero su corazón había cambiado. Porque puedes aguantar lo que sea, de verdad. Si tienes de lado, o si Dios está obrando en tu corazón, si tienes de tu lado a Cristo. Pero si no tienes a Cristo, no hay nada que te pueda saciar. Y puedes tener el dinero, y puedes tener la fama, y puedes tener el poder, y puedes tener todo. ¿Sabes? Dijo alguien, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Probé de todo, y tomé de todo, y comí de todo, y tuve todas las mujeres que quise. Y al final terminé diciendo, de nada sirve, porque no hay nada que pueda suplir esa bendición de tener a Dios como nuestro Padre y a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en estos tiempos y en estos momentos donde las situaciones son tan complicadas, donde desastres naturales, donde enfermedades, pandemias, donde nuestro pecado, donde el mundo y donde el diablo intentan abrumarnos, arrastrarnos, despedazarnos, atacan directamente a nuestro corazón, a nuestra fe, y nos cuestionan, ¿dónde está tu Dios? ¿No que nada te va a faltar? Y muchas veces hemos pecado contra ti viendo lo que no tenemos. Te confesamos esto como un pecado. Padre, perdónanos. Perdónanos. Y te pedimos que hoy, Dios, estas palabras, estas promesas que tú has puesto delante de nosotros, se conviertan en anclas para nuestra alma. Decía el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú dijiste, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, mucho más su Padre que está en el cielo, si le piden un pan, no les va a dar una serpiente.
hemos actuado independientes, hemos vivido independientes, hemos dejado de lado tu palabra y por eso nos olvidamos y por eso deja de operar la gracia, el Espíritu Santo convenciéndonos. Lo hiciste con Noé. Salió a un mundo sin nada, sin civilización, sin nada, pero estabas tú y nunca le faltó. El pueblo de Israel estuvo en el desierto y dice tu palabra que fuiste tú el que los llevaste y fuiste tú el que los hiciste tener hambre y fuiste tú y lo hiciste para probar y para trabajar en su corazón. Pero les diste algo, el maná, pan que descendió del cielo, pan para cada día, no para almacenar, para cada día. Y nunca les faltó. Y 1500 años después, cuando tu pueblo estaba gobernado y oprimido por sus enemigos, cuando lo que había era desunión, cuando lo que había en medio del pueblo era una religión, eran varias sectas, era una confusión política y social, donde había escasez económica, donde había hambre severa, donde había muchos desvalidos, donde había muchos huérfanos, muchas viudas, donde la mayoría de las personas vivían sin esperanza. Se les había acabado la esperanza, se habían alejado de tu palabra y no había mucha gente que hablara tu palabra. En esos momentos más terribles, más oscuros, de mayor quebranto, tú te levantaste en ese monte y le dijiste a la gente, díganle a Dios, Padre, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Padre, tú proviste el verdadero pan del cielo, el verdadero maná que es Jesús. Muchas personas de esa multitud recibieron esperanza. Muchas personas recibieron consuelo. Muchas personas dijeron, es lo que yo necesitaba. Muchas personas entendieron que no los habías dejado, que seguías insistiendo en tu deseo de cuidar, de amar, de bendecir, de salvar. Muchas personas vieron y entendieron que Jesús era quien sustentaría sus vidas físicamente, pero sobre todo su alma sería preservada de la corrupción eterna, del juicio eterno, para ser trasladados al reino tuyo. Muchas personas recibieron en esa tarde la vida eterna, porque entendieron que debían dejar la religión, debían dejar su condición caída para volverse a Cristo, para seguir a Cristo, para entender que solamente es Cristo. Pero la mayoría, después de eso, después de ese sermón, regresaron a su pobreza, regresaron a su viudez, a su orfandad, regresaron a su vida de sufrimiento y de confusión, y siguieron siendo oprimidos, y hasta el día de hoy siguen experimentando la perdición eterna. Padre, te pedimos por los que no te conocen, te pedimos que este mensaje pueda ser escuchado por personas que el día de hoy están tan hambrientos de justicia y que tú los puedas saciar. Te pido por los que hoy están aquí, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú sustentes nuestra vida, sustenta nuestra alma. Creemos que Jesús es nuestro sustento de vida, es nuestro verdadero maná. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella Jesús
en esta tarde se ha acercado nuevamente a nosotros. Te bendecimos y te alabamos y te honramos con todo nuestro corazón en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a nuestro tiempo de devocional, de diezmos y ofrendas. Y justo lo que estábamos viendo hace un momento, en Éxodo capítulo 16, dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo cada día. El pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esta manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. Y ahí mismo el capítulo 16, pero versículo del 15 al 16, podemos leer. Como no sabían qué era, cuando los israelitas volvieron y preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Entonces Moisés respondió, este es el pan que el Señor les da de comer. El Señor ordenó que cada uno de ustedes recoja la cantidad que pueda comer. Recogerá aproximadamente 2 kilos por persona, dependiendo del número de personas que hay en su casa. Más adelante en el versículo 35 dice, los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierras habitadas. Lo comieron hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué podemos ver? Y muchas veces decimos, es que no hay dinero, no hay cantidad. El problema no es el dinero o la cantidad, el problema es nuestro corazón. Porque recuerden que el pueblo hebreo, ¿de dónde sacó oro para hacer ese becerro que adoraron? Ellos traían ese oro que despojaron a los egipcios y posteriormente lo utilizaron para hacer este becerro. Pero tenían capacidad económica, pero no podían gastarla porque estaban ¿en dónde? En el desierto. Entonces podemos darnos cuenta que el problema es el corazón, no la cantidad o lo que podamos administrar, sino cómo nos dirigimos en ese corazón. Y nos vamos a dar cuenta porque cuando tenemos un ingreso, Dios nos bendice, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? En el diezmo, en el 10%. Pero decimos, ¿el 10%? Híjole, es que si son 1,000 pesos, serían 100 pesos, si serían 10,000 pesos, serían 1,000, y cuando la cantidad va creciendo decimos, chispas, y nos damos cuenta entonces que es el problema donde habita, en nuestro corazón. Jesús en Mateo capítulo 6 menciona acerca de las necesidades y de lo que debemos de comer y con qué nos vamos a vestir, pero ¿qué dice Jesús? No se preocupen por eso, busquen el reino de Dios y su justicia, y eso va a ser la consecuencia de que nosotros tengamos lo que necesitamos. Pablo en Filipenses 4:19 dice, ya está agradeciendo, ya dice Pablo que ya sé vivir con lo mucho, con lo poco, sabe que su motivación y que su seguridad no es su cartera, no su cuenta bancaria, es Jesús. Y le dice a la iglesia, a los que ofrendamos, dice, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. Tenemos que orar y tenemos que decirle, Señor, dame un corazón maduro, para que cuando tú me des algo que administrar, sepa para qué es y para qué me estás preparando. Lo primero que tenemos que pensar cuando Dios da algo, cuando Dios bendice, Señor, ¿para qué me estás preparando? Señor, ¿para qué es? En primer lugar es Dios. En segundo lugar podemos ver que es la extensión del reino de Dios. Tal vez muchos de nosotros ya no podemos ir o no tenemos la oportunidad de ir y predicar la palabra, pero sí de ofrendar y sí de decir, se trata de Dios, se trata de Él. Y nuevamente, nuestro corazón. Podemos decir, no tenemos mucho, pero si así decimos que no podemos dar, ¿cómo estará nuestro corazón? Vamos a orar. Señor y Dios Padre, en el nombre de Jesús, Dios, tu palabra nos demuestra, Señor, que no depende de nuestro mucho esfuerzo, no depende de nuestra capacidad, depende de ti, Señor. Y Dios, queremos darte las gracias, Señor, porque aún antes de conocerte nos diste la capacidad de tener un trabajo, nos diste habilidades, nos diste la oportunidad de educarnos, de ir a la escuela, de obtener un título, de saber un oficio, Señor. Porque Dios, por mucho que nos esforcemos, por mucho que digamos y planifiquemos,
nos dimos cuenta hace 2 años en la pandemia, Señor, que no se trata de una estrategia bien planificada, no se trata de una proyección de a 5 o 3 años, se trata de ti, Señor. Y cómo tú realmente guardaste a tu pueblo, cómo tú realmente moviste en nuestro corazón a decisiones en donde tú nos reservaste y nos cuidaste. Dios, que tú seas nuestro primer lugar, que nuestro ídolo no seamos nosotros ni el dinero, ni cómo nos hace sentir el dinero, Señor. Eres tú en nuestros corazones, porque ya lo vimos, Señor, en esta enseñanza, y cómo al pueblo hebreo lo pasaste por el desierto, donde no podían comprar nada, donde les enseñaste a depender de ti. Hoy, Dios, en este momento, en este tiempo, Señor, tenemos que aprender a depender de ti. Tú eres el que bendice, Señor, tú eres el que das. Y se trata, Dios, de bendecir la obra. Se trata, Señor, de decir, tú eres más importante. Que el reino de Dios se vaya extendiendo. Que el reino de Dios llegue a cada casa, a cada hogar, a cada familia necesitada, a cada persona que no sabe qué está pasando en su vida, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea verdad. Y que tu palabra haga una diferencia en sus vidas. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y que tú te agrades de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A nuestros amigos y hermanos que nos ven a distancia, están apareciendo nuestros datos o pueden checarlo en nuestras redes sociales. Si Dios mueve su corazón a que ofrenden, a que diezmen, Dios les bendiga. Estén pendientes de nuestros estudios y de los avisos en nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga, que tengan paz. Gracias.